Buenos días. Estamos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Soy Josep María Dell. He sido catedrático durante muchos años y responsable del grupo de investigación Técnicas Innovadoras y Sostenibles de Edificación, el grupo de investigación TISE. Y en él hemos desarrollado un montón de patentes de invención, las cuales están empezando a fructificar en diversos mercados. De eso os voy a hablar ahora, pues. Un momento. Bien, mi presentación se va a llamar Investigar, Inventar, Patentar y Comercializar. Estamos en la Semana de la Arquitectura 2025 y esos 4 conceptos se dan en el tiempo, no son inmediatos. Quizá el más complejo es el último y el más agradable y el más satisfactorio es el primero, inventar. Tener la eureka que nos salga por las orejas diciendo por fin hemos logrado el objetivo. Pero para eso hay que empezar investigando. Os voy a poner 3 ejemplos, aunque hablaré de 9 patentes metidas entre ellos. El primero se refiere a mover, es decir, trasladar, las escuelas de la Sagrada Familia de Barcelona, que es un pequeño edificio de ladrillo que todos conoceréis, que está en los pies del templo, y que era muy delgado y por tanto roto por todos los lados o que se podía romper en cuanto lo moviéramos. Y ese era el problema principal. El segundo es construir la Black and White House en el Mall de Washington, una casa que construimos en España, llevamos a Washington con el Solar Decalo en 2009 y que tuvo pues, su éxito correspondiente, con sus patentes de invención. Y el tercero es el diseñar, porque estamos todavía en la fase de exportable al mundo entero, de su explotación comercial, de la Puerta al Cielo de Madrid. Vamos pues a la siguiente imagen que nos muestra lo que realmente sorprende al investigador. El investigador arquitecto tiene la suerte de ser muy libre mentalmente, no está sometido a una empresa que le pida, pues yo qué sé, que optimice determinados productos comerciales, sino que tiene la libertad de establecerse en la sociedad y ver lo que la sociedad necesita. Entonces, este edificio de las escuelas de la Sagrada Familia, la frase así como de decir qué hay que hacer, cómo podemos hacerlo, es que había que mover un edificio entero, es pequeñito, pesa poco, pero sin tocarlo. Es decir, es que en cuanto lo tocaras se te caía a trozos. El caso de la casa solar de Black and White House, para conseguir ganar máxima energía, era un caso como que había que seguir al sol, pero la casa tenía que estar quieta, porque eso de girar la casa y salir por la terraza, por la piscina, por el vertedero o por la calle, pues es una sorpresa desagradable para el que habite en ella. Es decir, que la casa gire, pero que esté quieta, es complicado. Y la siguiente es el diseño de la noria, que siempre podrá batir el récord de cualquier otra noria. Ahora hay un concepto de que a ver quién hace la noria más grande, para aquello de, en fin, esas cosas que tienen los hombres. Pero hemos dado un salto técnico que permite ya siempre batir ese récord. Se llama la noria hueca en arco, o arco edificio esférico, con ascensores laterales, etc. Vamos a ello. Primero os voy a explicar lo que es una patente. Una patente es algo relativamente sencillo, parece muy complejo, pero lo que es complejo es tener el invento, o sea, tener una idea nueva, para lo cual hay que investigar antes. Investigar es meterse en profundidad en un tema concreto y darse cuenta de que realmente hay algo que falta, porque al ser conocedor de ello puedes palpar la sensibilidad. Y entonces, si tienes una idea y puedes decir, eureka, por fin la tengo, entonces a lo mejor es patentable. Si es comercializable, es patentable. Y entonces hay varios diseño industrial, modelo industrial, que son, digamos, registros menores, y el mayor de todos es la patente de invención. Pero las patentes de invención son relativamente sencillas, insisto, teniendo el invento en la cabeza. Y tiene esos apartados que quiero simplemente deciros que son fáciles de rellenar. Título de invención. Voy a poner el ejemplo típico del catalán famoso que inventó el chupa chups, Bernal se llamaba.
Y pongo el ejemplo para entendernos. Un niño cuando coge un caramelo y hace así para desenvolverlo, se le cae al suelo y entonces recibe su mamá un cocotazo. Él le dice caca y el niño se queda alucinado. Dice, bueno, si esto era bueno, ahora es malo, porque está manchado de la tierra. Bien, para evitar esto, este señor Bernal inventó decir, vamos a hacer que todos los caramelos tengan un palito. Hombre, es un invento muy sencillo, bueno, pero es un invento muy importante, porque el niño podrá tener el caramelo, se lo podrá sacar, podrá jugar, se lo podrá dar a su madre, lo dejará para después de comer, lo envolverá con el papel para guardarse en el bolsillo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos resuelto un tema muy importante. Y claro, además es muy atractivo, el caramelo, vender caramelo es muy atractivo. Entonces el invento es, digamos, caramelo seguro, se podría llamar, o caramelo anticaídas, o algo así. El inventor, en este caso Bernal, no siempre coincide con el titular. En mi caso, todas las patentes, en su mayoría, son de la Universidad Politécnica de Madrid, porque trabajo para ella, o he trabajado para ella, y por lo tanto tiene esa razón de ser, ¿no? Puesto que cobro, ellos son los titulares. Eso no quiere decir que no tenga su ventaja el inventor también, pero bueno, inventor yo, titular la Universidad Politécnica de Madrid. Se empieza con un resumen. Ahora, es muy importante las fechas, cuándo se presenta, cuándo se examina, etcétera, que ahora ya hablaremos. Se presenta con un resumen, que tiene una imagen, la más clara, la del caramelo con el palito, y un resumen diciendo un caramelo que se puede coger con la mano sin mancharse y dejarlo para arriba, para abajo, tal. Entonces se explica el objeto de la invención, ya en el contexto de la patente. El objeto de la invención es lo que decíamos, los niños tienen un trauma porque les das un caramelo y les das un cocotazo, y eso no puede ser, hay que evitarlo. Además resulta que es verdad que por sanidad no se puede tener un caramelo que cae en el suelo y volverlo a comer, hay que evitarlo, y una manera de evitarlo es poner un palo con un caramelo. Antecedentes de la invención, pues a mi hijo le dieron un capotazo que todavía está subnormal, lo que sea, alguna tontería que se te ocurra para que funcione. Descripción de la invención. Pues ahí explicas que el caramelo puede ser redondo, puede ser cuadrado, que realmente puede ser de la forma que sea, puede ser un pito incluso, porque también es una piruleta, lo que sea, pero el palo. Y el palo puede ser, desde luego, de plástico, de madera, de últimos materiales, o incogible, o estirable, o lo que te dé la gana de decir. Entonces describes la invención preferente, o sea, digamos, la descripción de invención es decir, bueno, vamos a hacerlo sobre el chupa chups, bola redonda, palo de plástico hoy día, a lo mejor su patente era de madera. Después eso lo explicas en dibujos, 1, 2, 3, 4, la bola, el palito, no sé qué. Y hace la realización preferente, que me he adelantado, que es lo que estoy diciendo, y al final explicas las reivindicaciones. Pongo esto en rojo porque la reivindicación es lo que va, y vamos a decir clásicamente, a misa. En el sentido moderno es lo que va al juicio. O sea, tú vas a un juicio y el juez va a saltar todo y va a ir a las reivindicaciones. Caramelo con palo. El caramelo puede ser no sé qué, no sé cuántos. La 1, la 2, la 3. El palo puede ser no sé qué, no sé cuántos. El conjunto puede tener un papel que lo envuelva, bla, bla, bla. Las reivindicaciones. Es ahí donde el juez va a decir, oiga, ¿usted está copiando un caramelo con un palo? Pues tiene que darle el dinero correspondiente porque usted lo ha visto en la tele o se ha enterado o se le ha ocurrido después y este señor lo ha patentado antes. La patente dura 20 años, si es comercial. Por lo tanto, bueno, pues tiene interés. Otra cosa es que hay que comercializarla, porque pasados esos 20 años cualquiera puede ya comercializarla, ya ha perdido su vigencia. Y, digamos, entre los dibujos y las reivindicaciones el juez se ha aclarado perfectamente. Claro que para ser un invento no vale con presentar eso, sino que además hay un examen internacional que demuestra que hay una actividad inventiva, es decir, que no era evidente pinchar un caramelo con un palo, y que es una novedad mundial, no se le ha ocurrido a otro hacerlo. Si se le ha ocurrido en los Balcanes a uno hacerlo, pues te ha fastidiado, ¿me entiendes? Está registrado con fecha tal, anterior a la tuya, y tú ya no puedes registrarlo. En fin, si superas este examen, pues tienes la suerte de empezar a comercializarlo, que es otro problema de economía de otra escala, pero que se basa en esa patente, para que otros no te pisen el invento. Bueno, aquí nos hemos demorado mucho, pero vamos a ir más rápido. Vamos con el primer caso, el traslado de las escuelas de la Sagrada Familia de Gaudí.
Si os fijáis un poco bien en la imagen, que voy a intentar puntear, pero vamos, ahí veis el templo, y en la base del templo hay una flecha que indica que el templo está pisando este pequeño edificio de ladrillo, de paredes y de cubiertas onduladas, porque ya ha ido creciendo y sigue creciendo más, y este edificio hay que removerlo del sitio. Eran unas escuelas que Gaudí construyó de manera momentánea para los hijos de los obreros que pudieran estar pues, educados al mismo tiempo que trabajaban sus padres. Y ya preveía que lo iba a pisar el templo, pero bueno, en aquel momento el solar era grande y ahí se puso. Entonces había que moverlo. La patente de invención es la siguiente: mover o trasladar, o las dos cosas, el edificio por flotación. Es decir, está en un sitio, se echa agua alrededor de él haciendo un canal con unos muretes de tierra, una montañita de tierra con un plástico, se echa agua, un líquido, sube, se mueve, gira o no y baja. Tan sencillo como eso. ¿Qué les pasa a los barcos? Todos los días con las mareas los barcos suben y bajan. La única diferencia es que los barcos son barcos, es decir, que tienen un casco. Y los edificios son inmuebles, es decir, que no se mueven y no tienen casco. Tienen una cimentación pues que la agarra al suelo y que le impide separarse. Bueno, pues esa es la patente. Vamos con ello. Primero se habla de forma genérica. Un 1, ¿qué es un 1? La cubierta. ¿Qué es un 2? Los muros. ¿Qué es un 3? La estructura que pueda tener dentro, pilares con vigas o lo que sea. ¿Qué es un 4? La cimentación que estará alrededor de los muros. Un 5, la cimentación debajo del pilar. Y todo ello al final lo vamos a transformar con una plataforma unitaria. Entonces, ¿cómo se hace esa plataforma? Pues vamos a la figura 2, se atan todas las vigas, se refuerza el conjunto y vamos a darle un calado o una altura, en este caso solo de 60 centímetros era suficiente, el edificio era muy ligero, de tabiques, de ladrillo hueco, no, de ladrillo macizo, pero tabiques muy delgados, con lo cual pues pesaba poco. Y al pesar poco y tener una superficie grande de base, se hunde poco en el agua. Bien, pues el siguiente dibujo, la siguiente explicación es que vamos a meter un líquido L entre la plataforma y el perímetro que escogemos para moverla y que se arrancará del suelo. Bien, ya lo hemos dicho, eso es lo que vamos a hacer. Ahora viene la ejecución preferente de la invención y lo vamos a aplicar en esa solución preferente o la idea en esas escuelas que tiene estas ondulaciones de cubierta y de paredes en la figura 5, el alzado en la figura 6, el alzado lateral, frontal en la figura 7. Y así empezamos a profundizar. Y la cubierta tiene unas vigas, hay otra viga principal con 3 soportes en el centro. La cubierta tiene una ondulación en un sentido o en otro. Pero todo esto está sobre el suelo y su cimentación. Y ahora tenemos que atacar ese suelo en la figura 11 y decir, bueno, hay que entrar por los lados, hay que hacer como perforaciones, que nosotros vamos a ver enseguida aquí, como perforaciones en línea, o sea, digamos, una línea de hueco, de excavar y otra que no, para que se sujete medio por los pelos del edificio, poner lo que se llama puntales para equilibrar la carga de las vigas o sujetarla y llevarla a las partes que no hemos excavado, intentar poner una viga a trozo, normalmente metálica, que va sondando cacho a cacho, y al final tú tendrás vigas que sujetan por debajo de los pilares y vigas por debajo de los muros, otras transversales, y tendrás una estructura nueva que ya podremos vestir con una chapa o con algo que lo haga impermeable. Insisto, con una altura de unos 60 centímetros, porque es lo que va a, digamos, el calado de ese barco que acabamos de crear. Y una vez que tengamos ese barco insumergible, puesto que hay que calcular el peso y la superficie de la base y lo que se hunde, una vez que tengamos esto bien preparado, entonces ya vamos a mover el edificio, le vamos a echar agua, lo vamos a desplazar, lo vamos a girar o no, o lo vamos a llevar, como yo proponía, al otro lado de la calle. Habrá que quitar el semáforo y el árbol, pero digamos no hay que excavar la calle, no hay que quitarla, simplemente llenar de camiones de arena
un vaso de agua, o sea, un canal. Y después, en el otro lado, mi propuesta era girarlo y ponerla mirando a la esquina, que era más visible de la situación que tiene ahora. Bueno, también se lo propuse, evidentemente, dentro del solar, que es donde lo querían ellos. Bueno, pues ya está, ya tenemos la patente. Y esta es la imagen final que aparece después, como habéis visto varias veces, en el resumen. Voy a ir de una parte A a una parte B, echando un líquido determinado en esta zona, subiendo, moviendo, girando y bajando. Ahí lo tenemos. O sea, todos los movimientos que queráis, podemos ir más lejos, pero no es el caso. Y al final, entonces, este es el resumen que tiene esta patente. Sistema para movilización o desplazamiento de edificios. ¿Qué consiste? El sistema consiste en aislar la cimentación 4 a 5 del edificio 2 con respecto al terreno que lo sustenta. Establecer bajo ello una plataforma 7 adecuadamente configurada para sustentar el edificio por flotación sobre una masa líquida L. Podría ser vino, por eso ponemos L. Y hacerlo con champaña y bautizar el edificio nuevo como descubierto. Establecer un vaso o canalización 18 entre las posiciones A inicial y B final, para que el edificio 2 recorra esta canalización con el líquido, etc. Y al final girarlo o lo que sea, quitar el líquido y dejar que el edificio se aposente en su nueva posición B. En aquel momento yo era joven y le propuse a la Escuela de Arquitectura de Madrid y a la de Barcelona que hiciéramos con los alumnos pues, una movida de dar a nacer, a renacer, a la luz, un edificio que era la caseta de obras de las escuelas, de la Sagrada Familia, las escuelas eran la caseta de obras, el edificio iba lento, no acababa nunca, y bueno, pues ese edificio estaba menospreciado y en cambio para mí, experto en ladrillo, era la pieza fundamental a salvar. Y como era histórico-artística y de Gaudí, pues oye, no se podía partir a trozos. La sorpresa es que mis razones se acabaron un día cuando me reuní con el patrono mayor de la Sagrada Familia y me dijo, mira, oye, era un señor mayor de 90 años, me enseñó en su despacho todas las esculturas, cuadros, etcétera, que tenía, dado su importancia y su trayectoria profesional. Y al final de enseñarme todo me dice, mira, José María, o Josep María, catalán, lógicamente, me dice, mira, yo no te voy a hacer caso, porque es que no creo en ti. Porque, ¿sabes? Yo no sé nadar. Y con eso quedó todo terminado, ¿no? No sabe nadar y por tanto ese invento que he hecho yo no vale. Bien, realmente no es eso. Realmente lo que ocurrió es que, bueno, esa familia quiere su gente y lo tiene ahí. ¿Y entonces qué decidieron? Pues en vez de llevarlo, como yo planteaba, al otro como sitio más vistoso para que fuera, digamos, incluso fuera una tienda de libros de Gaudí y tal, con árboles detrás, etcétera, en la plaza de al lado de la Sagrada Familia, pues ellos prefirieron dejarlo en el mismo solar y lo partieron en trozos. O sea, hablaron con Patrimonio, les convencieron, dijeron que se iba a romper porque mi sistema era peligrosísimo y que ya estaba roto y lo partieron a trozos y ya está. Y de los 12 trozos que cortaron, o no sé cuántos ya está apuntado por ahí, pues solo conservaron 3. El de la puerta principal, enfrente, y los 2 de las esquinas de las puertas laterales. Y después, como tenían ladrillo antiguo ahí almacenado, pues bueno, pues la verdad es que recompusieron muy bien el edificio, que sin esta foto, que es en el momento de montaje, pues ya hay después barnizado, limpiado, lo que sea, pues no ha pasado nada y el edificio es prácticamente nuevo, pero parece antiguo. Conclusión. A pesar de tratarse de un monumento histórico único y por lo tanto obligado a conservar en su totalidad, el Patronato en 2002, fijaos cuánto tiempo hace de eso, decidió cortar en 11 trozos, conservando solo 3 puertas y rehaciendo lo demás. El resultado es que la invención, pasados 20 años, ahora estamos en 22 años, permite ya a cualquiera mover un edificio por flotación. No es que os lo aconseje, pero si tenéis un edificio relativamente ligero, pues no cuesta nada. El Patronato de la Sagrada Familia no quiso que alguien fuera de su entorno luciera sobre la nueva técnica desarrollada para las escuelas de Sagrada Familia, compensándose con cultura para tal. Con lo cual, mi idea de llevar a los alumnos de Madrid y de Barcelona, meterse en el agua, mover el barco, salir y asentarse toda una vez, pues quedó, digamos, definitivamente liquidada. Pasemos a la Black and White House. La Black and White House es un proyecto que se llama así, la Casa Blanca y Negro, que responde a llevar una casa solar hecha en España, en Madrid y alrededores,
hasta Washington para el concurso del Solar Decathlon 2009, en el que se potencia el que se gane la máxima energía posible durante 15 días usando la casa por los alumnos, 30 alumnos. El Team Spain hizo la Black White House y yo era el director de ese Team Spain. Le pusimos Team Spain por razones obvias, porque ahí se entendía mucho mejor. Y bueno, hicimos la casa que sin duda la casa solar pues que más atracción trajo en aquel momento, salían en los periódicos como la más puntera, y la razón de todo ello era que era muy sencilla y muy efectiva. Vamos a la idea que teníamos, hacer una casa que siga el sol, pero que no se mueva. Esto es un poco absurdo, pero vamos a lograrlo. Todos los inventos salen de cosas como imposibles, o como que no se han hecho antes, evidentemente, si no, no serían inventos, y de perseguirlas hasta lograrlas. Vamos a ver lo que hemos hecho aquí. Aquí lo que hemos hecho es, y lo explica el dibujo, hemos puesto la cubierta al revés. Claro, y no es un error, es la intención de todo lo que planteamos. La cubierta ahora no es para protegerse de la lluvia, que también, o del frío, que también, sobre todo de la lluvia, sino que es para coger el sol, y por lo tanto queremos orientarnos con el sol. En aquel momento yo tuve, los alumnos y yo hicimos, bajo mi dirección, hicieron este dibujo tan interesante, que es que íbamos siguiendo al sol, como los barcos de la conquista de América, digamos, por la misma ruta, solo que en avión, bueno, en este caso fue en barco el edificio, nosotros íbamos en avión, y estudiamos el plano de Madrid y resulta que tenía una calle así como en un ángulo de 15-20 grados respecto al norte-sur, esto está norte-sur, y la de Washington tenía algo parecido, pero en el sentido opuesto, pero también unos 15 grados. Entonces en Washington aquí está la Casa Blanca, ahí está el Capitolio, y la calle Pensilvania, que es un trazado masónico, digamos, de acuerdo a las estrellas y esas cosas. Resulta que en la calle Pensilvania se pone el sol encima de la Casa Blanca el día más corto del año, el día más largo del año, y se ve desde la Casa Blanca, a través de la calle Pensilvania. Y a nosotros nos pasa, descubrimos entonces algo parecido. Se pone el sol el día más corto del año, de ahí el ángulo distinto, y se ve desde la llamada Plaza de la Puerta del Sol, y de ahí después descubriremos el porqué. Y hasta, digamos, cogería la línea de la calle Mayor y la calle Alcalá. Bien, vamos a hacer una casa, pues, que sigue al sol, Madrid a Washington, y que tiene una cubierta al revés y unas paredes que se mueven. O sea, se va a mover la cubierta y las paredes, pero la casa va a estar firmemente atada o anclada a su sitio. El primer paso para ese proceso, y gracias a que la universidad pues, en aquel momento era el tercer ejemplo que presentaba en el 2005, la Magic Box, en el 2007 de la Casa Solar y en el 2009 de Black and White House, pues nosotros tuvimos la suerte de tener un buen presupuesto y pudimos hacer la casa anclada sobre 3 plataformas de camión. De tal manera que llevamos no 3 camiones, ninguna cabeza, sino solo 3 plataformas en barco bien ancladas, y allí, de aquí a Ámsterdam la llevamos con 3 cabezas y allí la volvieron a coger con otras 3 cabezas, pero digamos los motores se quedaron en España. Y entonces nosotros conseguíamos, aquí estamos despidiendo el Bernabéu de antes, todos los alumnos, con nuestra corbata naranja del Solar Decathlon, y había que no solo anclar la casa al camión, sino que después anclar los 3 camiones entre sí. Y eso requería de un proceso más complejo de lo que parecía. Realmente se trataba de casa con cuello de cisne y plataforma que sobresale. La casa es de 8x8 y la plataforma tiene unos 12 metros, el cuello de cisne es donde se ponen las ruedas del camión por debajo, y ahí había las instalaciones, y aquí pondríamos una terraza y tendríamos la cubierta que gira para todos los lados, pero es una invención de la que hablaremos ahora, y los paneles solares que a su vez giran casi para todos los lados. Y eso realmente es muy atractivo, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver que aquí hay 3 camiones, pero no se notan, porque hemos hecho un despiece de tal manera que con velcro se pega la losa del centro de la junta para que no se vea, con lo cual la sensación es de una casa perfectamente unitaria. Entonces, la primera invención era el sistema
de cimentación autonivelante para edificaciones transportables. Resulta que el Mall de Washington es un lugar pues, ajardinado, ¿no? con césped, y si llueve pues se asienta de manera variable. Y además la edificación o las 3 módulos de casa en el terreno. Además teníamos que juntar las 3 casas, eso llevaba a que la cimentación tuviera ruedas también, y por lo tanto había, además de los pilares, o dentro de los pilares, unos gatos que permitían acomodarse y lograr la horizontalidad a pesar de que el terreno fuera variable o variase, porque podía llover y desmanejar la casa. Para que eso no ocurriera, se inventó este sistema. Pues mi compañero Edgar Lombana lo hizo, que era ingeniero y estaba en el equipo. Y resultó muy interesante. Cuando fuimos a Washington, lo primero que hace uno, o quiere hacer, es subirse al monumento a Washington, que tiene sus 150 metros, y que desde ahí, aunque hay un ascensor y subes por él, pues hay una ventanita muy pequeñita, porque como siempre es un mirador muy pequeño. Pero aunque sea pequeño el mirador, la vista es inmensa, ya imagináis toda la ciudad. Y ahí se ve el Mall de Washington, es decir, el monumento está en línea con ese mall o con ese gran parque, le llaman mall porque lo utilizan para todo, ¿no? Y ahí está el Capitolio, la Casa Blanca a la izquierda, pero muy cerca, y aquí vemos todas las casas del Solar Decathlon haciendo el concurso ante esos 15 días. La Black and White House la tenemos de color naranja con un círculo. Fijaros, claro, hay que hacerlo en más detalle, la casa solar es la única que está dispuesta a 45 grados respecto al terreno, está mirando a esa esquina que es por donde viene la gente. Mientras que todas las otras casas tienen norte-sur, 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 todas están orientadas pensando en que la cubierta coja el sol. A nosotros no nos preocupa coger la cubierta al sol, porque la vamos a coger en todo momento, porque la cubierta va a girar. La cubierta, no la casa. Bien, ahí tenemos otra invención, que es la cubierta solar basculante. Os he enumerado en un folleto las invenciones, por si queréis cogerlas, y ahí la tenéis, ¿vale? Cubierta solar basculante autoorientable. Con domótica, afortunadamente con los ayudos de ingenieros, pues de esta Universidad Politécnica, pues hicimos una cubierta que es como una cubierta normal, pero puesta al revés, y apoyada sobre un punto que vamos a llamar rótula filosofal. Esa rótula filosofal, esa rótula que coge la luz del cielo, la mete por la rótula, bueno, por el cable que hay al lado, y la lleva dentro de la energía y le da vida a la casa. Y a su vez esa casa que tiene el aspecto negro de la cubierta, blanca por debajo, negro por los paneles, blanco por las carpinterías, la casa blanca y negra, pues es una casa que nos resuelve, por así decir, la conexión cielo-tierra, y nos habla de esa situación que tiene Washington, que es una ciudad diseñada con las estrellas, de ahí la famosa calle Pensilvania que coge una de las direcciones, el Mall la otra, con los 3 astros, Arturo, Régulo y Espica, y eso trasladado sobre el suelo, que son la calle Pensilvania, el monumento a Washington con la Casa Blanca y el Capitolio. Y aquí en esa calle o el mall es el gran jardín que lo hace. Bien, pues ¿cómo va a ser esa cubierta? Vamos a ver ahora esa imagen. Me pongo aquí para que lo veamos en imagen. Este es un libro que hice después con las 3 casas solares, que se llama Un sol, 2 mundos, 3 casas, el Solar Decathlon de la Universidad Politécnica de Madrid en Washington. Bien, entonces nosotros hemos hecho una cubierta que puede ser cuadrada o rectangular. En principio, si es cuadrada, le sacamos más partido. Y esa cubierta, que va a ser esto, ahora imaginemos que es un panel solar tradicional. ¿Qué hace un panel solar tradicional? Hace así y hace así. Y hace 2 giros. Pero en este giro barre el espacio. En este, pues lo coge para arriba o para abajo, o sea, se queda en el mismo sitio, pero en este barre el espacio. Eso no nos gustaba para una casa. ¿Cómo le vas a poner una cubierta que al girarla se va al jardín? No. Entonces inventamos, y hay que ser un invento, una cubierta que se apoya en un punto. Y en ese punto ya no hay ningún eje o hay infinitos ejes. Ahora se inclina así y mira la salida del sol, ahora se inclina así y mira al sur, ahora se inclina así y mira cuando se está poniendo, ahora al oeste, por la noche se pone horizontal y al día siguiente vuelve.
sea, que es una cubierta que tiene un punto de apoyo y de carga y 4 cables en los extremos para moverla, simplemente en la posición que desee. Y como esto es domótico, pues funciona solo. Bien, ahí tenemos la casa. Y si os fijáis bien en la imagen, y si no os lo digo yo, en los extremos de la parte delantera de la cubierta hay 2 hilitos o 2 hilos de bramante finísimos. Bien, pues un hilo de estos lo bajas así con la mano, con ese esfuerzo que estoy haciendo yo, y mueves la cubierta. Eso es una magia que uno no puede entender. Eso pesa 5 toneladas, o 3 o 2, me da igual, ahora no sé. Pero como está equilibrado y tiene 2,5 a cada lado, pues al final tú no estás moviendo nada, estás haciendo un esfuerzo mínimo. Por otra parte, como la cubierta tiene forma de triángulo invertido, cuando viene el viento, en vez de levantarla, la pega contra la casa. O sea que es todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados. No es una cubierta que se la va a llevar el viento al revés, nos la va a asegurar en su posición. Claro, esta cubierta se ha hecho en 3 tramos, porque son 1, 2, 1, 2, 1, 2, los pilares de las 3 partes y por tanto está apedazada en sus 3 tramos. Bueno, pues eso son, vamos, apedazada, atornillada, ¿vale? Quiere decir que hubo que hacer mucho trabajo para eso. Por ejemplo, los camiones laterales o los módulos laterales, la cubierta sobresale, entonces tenía un doblez que la tenías que doblar. La central no tenía ese problema. Por delante y por detrás del camión, como había jardín y terraza, o sea, la terraza de la plataforma, pues no había que hacer nada. La rótula era, pues aparentemente muy complejo, pero es una rótula normal y corriente, con sus diversas capas para que no roce. Los paneles solares pues se colocaban y quedaban perfectamente opaca. Y ahora por debajo se vestía con una lona, digamos, para que fuera blanca. Y después había una subcubierta que era de Porexpan con un acabado de aluminio para que quedara bonita, ¿vale? Y para que cogiera el frío, evitara el frío. El agua de la cubierta se echa por la propia cubierta en una de las esquinas, o sea que no da problemas. Y después había domótica, donde evidentemente pues teníamos todos los circuitos y los 2 motores que están por aquí, debajo del camión. Aquí están los 2 motores. 2 motores, insisto, de 18 vatios, o sea, que de una bombilla de lo más mínimo, porque es muy fácil mover una cosa que está equilibrada dentro de su mínimo desequilibrio. Podríamos girar hasta 25 o 30 grados. Bueno, aquí tenemos a una ministra que ahora, entonces era famosa, pero ahora más, se llama Corredor, y aquí tenemos a todos los alumnos. Yo soy aquí, me he permitido quitarme el casco para salir en el guapo en la foto, qué cara tengo, y aquí el ingeniero Edgar Lombana. Y todos los alumnos recién graduados o de posgrado o alumnos de fin de carrera que trabajaron para hacer la casa. Y aquí, aunque no se vea, hay un cable. O sea, un cable es que no se ve. Bueno, el que antes habíamos visto era un hilo y esto pues tiene 3, 4 milímetros de diámetro. Esa casa tiene la ventaja de que se puede, y la vendíamos así, es la casa que se vende, que se financia la hipoteca. O sea, tú puedes primero construir la casa con su cubierta y ahora vas construyendo la casa por módulos. Puedes hacer el módulo abajo entero o por partes. Según vas dando electricidad a la red, vas recuperando dinero y vas acabando la casa. Incluso puedes hacer más plantas. Esa cubierta te la puedes llevar pues, a una segunda planta, ¿vale? O una tercera, o sea, todo ya depende. O incluso puedes ampliar la casa hacia los lados, no tienes por qué coger la cubierta toda la casa. Además, la cubierta puede valer también fuera de la casa, es decir, en una gasolinera, en un jardín, etc. Y así es como planteamos todo el desarrollo posible a nivel arquitectónico de esa cubierta solar. Hay que decir una cosa muy importante que viene a cuento. Y es que hoy día hay todo tipo de paneles solares. Los hay que cogen en las nubes, los hay que cogen, yo qué sé, el norte, la luz del norte y tal. Bueno, todo eso son, entre comillas, y perdónenme la industria, son patrañas. Porque cuando uno va a la playa a tomar el sol, se pone mirando al sol. Y es evidente que donde más coge sol es mirando al sol. Por lo tanto, cualquier sistema de cerramiento de fachadas o de cubierta que siga el sol, va a coger más sol y hace falta menos paneles. Lo que pasa es que a la industria le interesa abaratar los paneles y llenarte el jardín o el campo de paneles porque ganan con los paneles, no con que tú ahorres
en paneles. Pero en cambio, entendido esto, se puede, digamos, maximizar la captación solar en una casa, como es el caso que hicimos nosotros, con una ventaja increíble. Y en aquel momento se nos encargaron 250 viviendas en Murcia para hacer eso. Vino el de Murcia corriendo a la exposición que estábamos en Madrid de la vivienda y, oye, tal, las vamos a hacer tal. ¿Por qué? Porque la casa no está mirando al sol, está mirando al jardín que tienes, a la entrada que te gusta, a las vistas de las montañas del fondo o a la piscina, como tú quieras. La casa, el diseño de la casa no depende, no tiene por qué ser cuadrada, evidentemente, no depende de la orientación de la cubierta. La cubierta es independiente. Es más, puede estar en un parking en el lateral, en una especie de cubierta de aparcamiento. Pasemos a la siguiente. Bueno, pues esta es la patente correspondiente, cubierta solar de un edificio que se caracteriza por ser una cubierta 1, diseñada con forma cuadrada, rectangular o poligonal, que es capaz de balancearse por su baricentro o punto central de equilibrio gracias a los esfuerzos aplicados en un mínimo de 3 o más puntos, pongo 3 por si acaso, pero lógico son 4, claramente distanciados entre sí y entre su punto central de apoyo, logrando evitar salirse de su perímetro en posición horizontal. ¿Vale? Entonces, lo siento por los ingenieros que tenía entonces, alumnos, que, claro, estaban desesperados. ¿Cómo vamos a hacer una casa con cables? ¿Cómo vamos a hacer una casa con paneles solares si ya los paneles solares ya están inventados hace tiempo y tal? Pues es otra cosa. Y otra cosa requiere de su invención y de su promoción. Y, insisto, esto está vigente. Es más, lo llevamos a lo que llamábamos electrolinera y, de hecho, registramos la palabra marca electrolinera. Esa palabra no es pública, es para uso de la que nosotros queramos. E incluso presentamos una con un coche ahí que supuestamente se cargaba con esa electrolinera de estar acabada porque falta poner los paneles. Y nos fuimos a ver a Foster y le dijimos, oye, tú tienes unos paneles, unas casitas, unas gasolineras muy bonitas, nosotros no te vamos a cambiar nada, simplemente déjame que ponga una rótula, ponga 4 cables que no vas a ver y déjame que sigan al sol. Y entonces desarrollamos todo esto. Y Foster, como es un arquitecto muy famoso y no quiere ver un cable en su vida, pues bueno, lo quiere o pone mucho, según el tipo de edificio que está haciendo. Pero el caso es que nos dijo que no. Y Repsol, en cambio, que era muy listo, pues se pasó de listo y registró la marca nuevamente, electrolinera. Esto no vale, tal, aunque no lo hagamos, no vale. Bueno, tuvimos que ir lo tuvimos que denunciar y llegamos hasta Estrasburgo. O sea, nos dieron la razón en España y en Europa. Y Repsol no puede utilizar la palabra electrolinera y nosotros estamos pendientes de a ver cómo desarrollamos, si alguien con ganas quiere desarrollar esto de una vez. Porque, insisto, la filosofía del vendedor de paneles no es voy a vender menos con tu sistema, sino voy a vender más, digamos, engañando con el mío. Engañando es un decir, interpretando que puedo poner más. El otro invento es fantástico y sencillísimo. Y tampoco se ha desarrollado porque nos hace falta... Bueno, ¿por qué esas 250 viviendas no se hicieron? Porque hubo un tal Zapatero, creo recordar, que no se levantó ante una bandera cuando pasaba a Estados Unidos en una marcha de estas militar. Y entonces todo se hundió. Se hundió que nosotros habíamos preparado en la casa Black and White 2 paredes esculpidas, la ciudad de Washington y la ciudad de Madrid, como habéis visto antes, en el interior de la vivienda, y pensábamos sentar al Black con el White dentro de la Casa Blanca, cuando estaba el anterior presidente de Estados Unidos. Evidentemente, el Black dijo que no quería ver al White y entonces no hubo esa reunión. Y además se hundió todo lo de los paneles. El gobierno, que en algún momento éramos los españoles y los americanos los más punteros de energía solar, pues a la vuelta, o más o menos el año siguiente, dijo que que los huertos solares, que ya no pagaba lo que iba a pagar a electricidad y tal, y se hundió todo el mundo con préstamos internacionales, que ahora están saliendo las denuncias ya a los finales de los juicios y España le toca pagar un montón. Bueno, a nosotros nos pilló justo en el momento de empezar a hacer la vivienda y el promotor dijo que no hacía ninguna y se acabó. Pero eso sigue posible. Si hacemos la casa que más energía va a captar con la forma que usted quiera.
Pero había otro invento más, que es el de los paneles solares móviles, que son estos de aquí. Hay unos paneles en las esquinas del edificio, de tal manera que uno gira el panel y aunque esté fijo, pues está mirando al este, pero después va a mirar al sur y después, si giras más, va a mirar al oeste. O sea que le vamos a sacar el triple de partido a un panel solar sujeto en un edificio. ¿Gracias a qué? A un invento que es el que vamos a ver ahora. Evidentemente había paneles fijos, en este caso estos más grandes, que eran paneles híbridos, es decir, que por detrás había tubos de agua, calentaba, digamos, el agua de la calefacción, etc. Y esos paneles, tanto unos como otros, tenían separación entre las células fotovoltaicas de manera que pasaba el sol y permite iluminar la casa suficientemente o permite calentar los paneles híbridos de agua caliente. Bueno, pues eso se responde a una patente que vamos a hablar ahora enseguida, pero antes también hicimos o desarrollamos la patente de los muebles orbitales u ovoidales, o orbitales porque a mí me gusta decir, ¿qué es una silla? Pues una silla es una órbita en el espacio que coge tu cuerpo, te coge la espalda, y en medio, flash, un asiento, que es una plataforma que por la gravedad tú la vas a aprovechar. Eso para mí es una silla, la síntesis de la silla. ¿Vale? Evidentemente, como esto se cae, pues hay que ponerle una curvatura inferior con un círculo y tal, pero bueno, esa silla que aparentemente es incómoda es comodísima, porque te coge la espalda que da gusto. Y además puedes poner los pies aquí, que también es agradable, un poco más elevado que el suelo, o en el suelo, evidentemente. Bien, y ahí veis el panel girado. Este panel se cierra aquí parece muy pequeño, pero es el efecto de la foto, y digamos, aquí hay una puerta que si quiere se abre, hay otras puertas sin paneles. Entonces, ese panel, ¿cuál es el invento que tiene? Pues el invento que tiene es tan sencillo como el que vamos a ver ahora, en esa patente invención. Sistemas solares móviles para edificación. Pues tan sencillo como que los paneles no hay que ponerlos fijos en las cubiertas o en las paredes de un edificio, sino hay que ponerlos con una rótula, con un eje de giro, en las aristas del edificio, ya sean horizontales o verticales, ya sean con paredes, digamos, cúbicas o con paredes o el piñón de la cubierta. Es decir, la cubierta norte puede estar todo el día orientada al sur y bajar al norte por la noche. O sea, estamos hablando de captar el doble de electricidad por poner una bisagra. O sea, no es un disparate económico. Hombre, evidentemente, aquí te van a vender los paneles al norte y los paneles al sur, pero los paneles al norte están ahí durmiendo, van a coger un 10% comparado con lo otro. O sea, que estos inventos son muy, muy potenciables, muy utilizables. Llevamos la casa de Madrid a Washington, de Washington a Madrid, en la Plaza Colón, que ahí tenéis la bandera, la volvimos a presentar, y ahí tenemos la mecedora orbital. La mecedora orbital responde a los muebles de la silla anterior. Fijaos en una cosa, esta silla, si yo trazo una recta entre la esquina y la esquina, esa recta no pasa por el centro, sino que se curva. Es decir, cuando yo cojo una elipse plana y la doblo, la veo, se va de la línea recta del plano y adquiere una curvatura. Esa curvatura, inmediatamente yo diseñé la silla como invento, pero inmediatamente digo, uy, eso me salen muchos muebles, porque con esa curvatura yo hago ahora mismo una tumbona, que es la más comodísima, le meto otra, le meto un asiento que es regulable, puede subir y bajar, y bueno, así como la silla no la quieren ver, la tumbona se tumba todo Dios ahí, en América y en España, todos con el niño, con el mayor para leer, el abuelo, todo el mundo se mete en la tumbona, porque le parece un relajo, ¿no? Y lo es. Pero bueno, en cualquier caso está en la misma serie de invención, porque la invención de los muebles es mobiliario de anillos ovoidales y alabeados, o más o menos parecido, ovoidales y ondulados. Claro, no ha habido ningún mueble así. Pues lo puedo meter ahora un montón. Por ejemplo, la silla, la tumbona, un taburete, hecho un sofá y hecho una butaca, o sea que todos los que quieras. Y son totalmente originales. Nadie se le había ocurrido hacer ese doble curvatura en el metal o en el material. Bien, ¿cuál es la conclusión de ese apartado? The Berkshire House fue calificada por la prensa de Washington como la más puntera de todas, y desde luego así lo parecía. Daros cuenta que ninguna captaba más que nosotros, pues sin moverse desplegaba sus paredes y cubierta al sol. Los inventos de la cubierta pivotante
y paneles solares móviles están todavía por explotar comercialmente, pues el sistema permite orientar la casa donde uno desee, entradas, vistas, paisaje, etc., y no mirando al sol. En consecuencia, los inventos permiten aplicarse a todas las viviendas de una urbanización. Esto es una maximización estupenda, optimizando la energía en todas ellas y con independencia del diseño de cada una. Hombre, evidentemente, el diseño de una cubierta cuadrada o rectangular pues va con paredes más o menos cuadradas y rectangulares. Si lo haces todo muy orgánico, pues a lo mejor la cubierta canta un poco. Pero eso ya es una cuestión de diseño y del arquitecto. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Hemos acabado con todo lo de Washington y ahora nos vamos en algo que está en el candelero. Es decir, en el candelero, no en el candelabro, como hay quien dice. El candelero es en el punto de mira. Porque vamos a hacer un edificio basado en esta silla que hemos visto antes y en la nueva filosofía de innovar, que se permita ver el cielo de Madrid desde muy alto y con el aforo de una noria y con la altura de la Torre Eiffel. Es un poco contradictorio, pero eso es así. ¿Por qué? Porque si uno quiere hacer un monumento singular, pues no puede copiar a ninguno. Pero en cambio el interés del aforo de Londres pues interesa a todo el mundo, cuanto más gente mejor vaya, para que el negocio, porque esto es un negocio, esto será una obra artística, popular o no, pero al final es un negocio. Si no hay negocio, no se hace, eso es evidente. Entonces partimos de la silla Madrid, la mecedora Washington, ya se quedaron en su sitio. La silla Madrid tiene esa particularidad, que ya hemos dicho que no hay una línea recta entre parte superior e inferior. Esta elipse resulta que si lo miras, si lo claváramos en el suelo, con un poco de ángulo, esta vertical no coincide con el arranque. Si yo hiciera de esta silla, la convirtiera en tamaño grande en un arco, esta sería la planta vista desde arriba del arco, este sería el lateral de ese arco, sería muy alto, muy esbelto, y entonces sería plano. Un arco plano, ahora os voy a decir algo que os parecerá imposible, un arco plano en cuanto crece de altura se lo lleva el viento. Pero nosotros vamos a hacer un arco que no se lo va a llevar el viento. Y no se lo va a llevar el viento porque vamos a hacer una técnica, que además hicimos aquí en la Escuela de Arquitectura, los alumnos, en su momento, mis alumnos hicieron esa labor, que ahora veréis. Si yo coloco bloques, en este caso eran bloques de Eaton, de 60 centímetros, para Madrid lo planteamos con bloques estándar de un container, o sea, de 12 metros por 3 por 3, pues si yo coloco un bloque y lo giro un poco, entonces la planta, que era recta, me gira un poco en el espacio. Giraría un poco. Si yo además de girar un poco el bloque, a cada bloque de esos lo vuelo un poco, lo vuelo por atrás, entonces yo seguiré la forma de la parábola. Pero evidentemente me vuela, se me cae mucho más el arco. Entonces yo no voy a poder construir eso. Con bloques esto se me va a caer. La verticalidad del arco se va. Pero este aquí que en 1920 hubo un tal Freysenet que inventó una cosa que era el hormigón armado. O sea, el armado en la arquitectura. Cosa que en este caso anterior de las escuelas, del Colegio de las Teresianas de Gaudí, pues no se pudo hacer, ni siquiera soñar. Pensemos en Gaudí si viera ahora cómo acaba en su Sagrada Familia con una tecnología que jamás hubiera soñado. Él podía hacer una parábola volando los ladrillitos hasta conformar todo ello, incluso a lo mejor unos ladrillos arriba para remate. Y podía hacer volar los ladrillos, que es esto, o girarlos, y entonces si los giras te sale un pilar salomónico. Pero ninguna de las dos cosas las puede hacer a la vez, porque si yo hago esto, se me caería el arco, como hemos visto antes formalmente. Claro que, curiosamente, adquiere una fuerza que no conocíamos. Yo puedo dibujar en un papel la forma del arco. Y vosotros sabéis que si yo cojo un papel con la mano, se me va a doblar. Pero si yo le infiero una curvatura, se me va a quedar recto. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Pero eso lo estamos haciendo, incluso vale para cuando yo haga esto solo en el arco. Si yo puedo coger un arco, como este de aquí, y al darle la curva, se pone de pie.
Es decir, una estructura que tiene décimas de milímetro o 1 milímetro lo máximo, si fuera una cartulina gruesa, que no es tan gruesa, adquiere rigidez por su forma. Y no solo adquiere rigidez, sino que la base y la clave están fuera de la vertical. Es decir, cuando aparentemente se cae, resulta que no se va a caer. ¿Por qué? Porque aquí hay una capacidad de atracción, una tensión interna que la vamos a meter dentro de esos bloques. Y que Gaudí no podía porque no tenía en aquel momento el hormigón armado o pretensado. Bueno, pues imaginaros que en Madrid, si hay imaginación exagerada, pudiéramos hacer un arco tan grande que cubriera la ciudad y que pudiéramos, digamos, ver todo desde lo alto. Los alumnos hicieron ese esfuerzo. Lo que pasa es que tuvieron miedo. Y yo hice bien en que acepté que tuvieran miedo. Dijeron, hay un arco, aunque esté pretensado, igual se cae. ¿Por qué no ponemos 2? Bueno, pues vale, vamos a aceptar 2. Porque uno y el otro, cuando se unan, ya seguro que no se cae. Evidentemente no se van a caer. Pero si son 2, pues es mucho más estable. No es lo mismo 2 patas que 4 patas, evidentemente. Pero bueno, vamos a construirlo. Atentos a esa observación, porque aquí parece que hay un andamio, que lo hay, que es inmenso, y que sujeta el arco. No, el arco va solo, en el aire. Está pretensado. ¿Qué significa? Que cada 5 bloques hay un cable, los vamos enhebrando, hay un agujero hecho en el bloque, atornillamos, apretamos, soldamos o unimos, nos atornillamos el siguiente trozo de 1 metro y pico, otros 5 bloques, etc. Es decir, que por aquí hay una tracción que ancla al suelo ese lateral del arco, bueno, los 4, con lo cual están en el aire. Y el andamio no es una cimbra, sino al revés, está separada de él. La prueba es esa imagen. Vamos, siguiente bloque. Y aquí enhebrando. Fijaos que esto tiene, o tenía 9 metros, lo tiraron el año pasado porque se hartaron de él, no porque se cayera. Y entonces, bueno, pues lo tiraron. Yo ya no soy profesor y no pude decir nada. Aquí vemos el tamaño de los alumnos y aquí el tamaño del arco. Hicimos otro en madera, esto fue un año, al año siguiente lo hicimos en maderita, con bloques pequeñitos, con un tensor dentro, y igual funciona. Y arriba, aquí no está visible, pero vamos a poner, aquí se ve en la maqueta pequeña de madera, vamos a poner una gran esfera habitable. O sea, la idea es subir arriba del arco. Y para subir arriba tendremos 2 sistemas, los ascensores por dentro del arco, de ese gran container, o la noria que irá por alrededor del arco. Bueno, aquí tenemos la idea o la realidad de que el arco son 2 formas distintas. El arco frontal es parabólico porque vuelan los ladrillitos, como os dije, aparte de girar todos. Aquí miran los bloques hacia nosotros, aquí están paralelos a nosotros. Luego han girado 90 grados, 1 grado cada, o sea, 90 piezas con 1 grado cada una, te llegas hasta ahí. Claro que si las piezas son de 3 metros, pues 9 por 3, 27, 270 metros de altura ya. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaos la capacidad que tenemos. Y cada una de estas 4 o 5 piezas van atadas con ese tirante, que al final es un tirante continuo, pero que se va haciendo por partes. Y fijaos que el alzado frontal es un arco, que es lo novedoso, lo bonito, que es aquí el arco, y el alzado lateral es como casi recto. Digamos que hemos dado predominio a la forma artística del arco, pero la otra es casi recta. Y aquí, de verdad, cuando ya tenga 270 metros o 300, habrá a los tercios de altura una pasarela que conecte una pata con otra en los laterales a efectos de incendios o de poner un restaurante en medio o de vistas o de lo que sea. Bien, pues ese es el arco alabeado que hemos patentado también como arco. Entonces, la siguiente imagen, si no, un poco más adelante. Esa imagen explica, quizá habéis jugado alguna vez con esto, es una jirafa que tiene una goma interior que cuando apretáis, hay un muelle ahí debajo, pero cuando apretáis pierde tensión la goma y la jirafa se desploma, digamos que desaparece o muere. Mientras que en cuanto quitas el dedo, por el muelle que hay ahí debajo, se tensan las gomas y se levanta la jirafa entera, como hemos visto antes que se levantaba el arco. Es decir, yo puedo levantar, enhebrando en el suelo el arco, y con una máquina ir tirando del arco y se me va levantando solo. Eso no lo planteo, pero lo puedo plantear. Se levanta solo.
Vale. Pero bueno, yo lo planteo que sea más estándar la construcción. Aunque con un solo módulo yo construyo un arco infinitamente inmenso, ¿no? Grande. Bueno, pues ahí está la patente invención. Arco que adquiere mayor inercia por su labio espacial, construido girando 90 grados los novelas, dos, y los arranques en los sentidos opuestos, respecto a las novelas del frente de la clave 2', etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya está. Otro invento que hemos hablado, ¿vale? Vamos al siguiente. Bueno, esto evidentemente vamos ahora a plantearlo para Madrid. En Madrid hay una circunstancia que hemos dicho antes, que es la calle Alcalá, que es esta, esto es Cibeles, Puerta Alcalá, Plaza Mayor, perdón, Puerta del Sol. La calle Mayor, en línea, la sigues y en el río habría un solar adecuado. O por aquí hay otro, hay dos o tres. Entonces, eso es una exageración, esa parte directamente de la silla, pero la idea es la misma. Ya sabéis que las patentes de invención lo que inventan es un concepto, no exactamente la forma ni el tamaño. O sea, pueden ser varias, dentro de que sean arcos pueden ser varias formas, y dentro de que sean arcos pues alargados o no, es decir, que eso ya es otra cosa. Y en principio todos ellos pretensados porque estamos fuera de la medida estándar. Bien, pues dentro de esa idea, este es el arco. Aquí hay una patente del arco laveado. Fijaos la idea que os decíamos antes, que la clave no está en la base, en la línea, en la vertical de la base. Es decir, este arco que parece que se cae, resulta que es mucho más resistente que uno plano, no se lo lleva el viento gracias a la tensión interna de los tirantes y es mucho más estable. Ahora, si lo pongo uno contra otro, entonces pongo dos sillas con su respaldo opuesto y obtengo pues medio arco o un arco entero si fuera la elipse, o sea, podría perfectamente. Entonces, ese arco tiene ya a nivel constructivo para un edificio, pues módulos de container, pero digamos reforzados en las esquinas, donde caben, en vez de un tirante por el centro, lógicamente por el centro hay una escalera y hay dos ascensores, uno en cada esquina que no he dibujado, y hay 4 tirantes, uno en cada esquina de esos perfiles que hay aquí. Después hay un complemento de paneles solares y un luminoso para que se vea el arco desde lejos, desde el cielo. Y unos paneles de acabado totalmente translúcidos, o sea, con agujeros, lo que sé, un acabado metálico con zona agujereada. Bueno, una vez que tienes un solar y que ya sabes el invento que tienes, pues dices, mira, vamos a aplicarlo en este caso a un solar que es relativamente pequeño comparado con la idea de la ciudad, pero es en el de la discoteca La Riviera, este es el Puente Segovia. Entonces vamos a poner los dos arcos uno contra otro, girando en esa forma alabeada que tenemos, pretensados ambos, ya con módulos de camión, y llegamos a alrededor de los 300 metros con la esfera superior. Esfera superior donde vamos a ir con una noria que subiremos y bajaremos hasta la esfera, o con ascensores de alta velocidad, y bajaremos seguramente andando, y después conectaremos los dos arcos por estos lados que no he hecho aquí en esa imagen. Y desde el río, en un solar que insisto que es la discoteca, pues tendremos aquí el Madrid Arco Solar o la Puerta al Cielo, que ha recibido varios nombres, en la línea, ahí está el Parque de Atenas, el Parque de Mohamed, no sé qué, y ya sigue con la calle Mayor. Y podríamos hacer un edificio de la altura equivalente al viaducto de Bailén para tener un paseo de bicicletas, bajando por aquí y ahora bajando en un jardín babilónico hasta el río y tener un centro comercial metido dentro de eso. Bueno, estas son suposiciones, pero lo importante, que es el objetivo, es hacer en el río una noria que tenga la altura de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque quiero ver la muralla, la calle Mayor, la Puerta del Sol, la calle Alcalá, la Puerta Alcalá. O sea, quiero ver la ciudad desde muy alto, metido en un arranque en un sitio muy hondo. Y me niego a no aceptar ese planteamiento. Porque claro, puedo hacer una noria inmensa, 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 pero sería un bodrio. Aunque sea alta, ¿no? Porque la noria es un círculo, la noria es una rueda. O puedo hacer una Torre Eiffel, una variante de Torre Eiffel. No, yo quiero hacer un arco, que es una cosa que en la arquitectura tiene tradición, tiene fuerza, tiene sentido, tiene lógica, tiene entendimiento visual para la gente. Con lo cual yo me mantengo en que quiero una noria del tamaño de la Torre Eiffel. Y es ahí donde surge el invento. ¿Cómo voy a hacer yo una noria? ¿Cómo voy a pasar una rueda?
a hacerla del tamaño de la Torre Eiffel sin que se me salga por los parques, por el Campos Elíseos, porque la rueda es inmensa. Entonces tengo que inventarla. Y ese es el invento, ¿vale? La noria más alta del mundo, ¿qué vamos a hacer? Antes de ese invento vamos a acabar con esto. Los dos arcos son muy finos, muy esbeltos, ya digo que están conectados a los tercios, marcan una parábola en el frente, pero tienen una esfera arriba y quizá un posible helipuerto, para temas de incendios o de autoridades y tal y cual, cuando venga a inaugurar. Y ahora aquí, en este elemento, que aquí está opaco, pues será evidentemente súper transparente y tendrá al menos 5 niveles. La llegada de la noria, que yo lo planteo por abajo, la podría hacer por arriba, pero lo planteo por abajo. El mirador del Madrid City, donde hay los merchandising de la capital. El mirador de las autonomías, donde hay, digamos, folletos o ordenadores que te llevan a los monumentos de cada región de España. Un retranqueo de los servicios para que quede una doble altura y no molesten. El mirador de la hispanidad, es decir, de los diversos países donde se habla español y que tienen relación culturalmente y que te quieren atraer y llevar a su país. Claro, eso es lo que hay dentro, pero tú siempre vas mirando a la ciudad de Madrid. Y, por supuesto, un restaurante giratorio muy caro, que es el que te lleva a rentabilizar, bueno, las subidas y bajadas, pero sobre todo el negocio de que el Corte Inglés tenga el restaurante ahí, o quien sea, ¿no? El que ponga el dinero más importante. Y ese edificio pues tiene a su vez un invento que es un edificio esférico, que no hay otro equivalente, pero digamos que es una patente un poco porque sí, porque hay que protegerla, pero que un edificio esférico no añade mucho a un edificio normal, pero bueno, sí, tiene la noria por debajo y por los laterales, que no están marcados aquí, entra el arco y por ahí entras con las escaleras, entras y sales de emergencia o con los ascensores a distintos niveles. Bueno, no voy a entrar en detalle. Lo que sí, en cambio, adquiere mucha más importancia es la noria. Claro, llegamos a un momento en que la noria resulta que ha gustado. Yo llevo 15 años hablando de eso. Yo le he propuesto al ayuntamiento, al anterior de la Carmena, que no se lo miró, y al de ahora que le propuse y le regalé los 2 libros que había hecho. Uno que se llama Madrid Stonehenge, que tiene que ver con la relación de Madrid y la ciudad, que es este, y otro que se llama El Principito y la Puerta del Cielo, que evidentemente pues es este arco, con una anchura adecuada a un solar algo menor. ¿Por qué? Porque El Principito, yo soy piloto, tuve un vuelo por Estados Unidos, aterricé de mala manera en un campo y entonces me encontré, esto supuestamente, al Principito, que también se lo encontró Saint-Exupéry cuando volaba en África. Yo me lo encontré en un lugar verde, con muchos ríos, al lado del Mississippi, y ya tenía unos 18 o 20 años, era un estudiante de arquitectura, el tío sabía y dijo, yo quiero que me hagas unos muebles, en vez de pedir corderos, pedía muebles, hazme uno, no me gusta, hazme otro y tal, y así van pasando los muebles por aquí, y también van pasando, aquí tenemos a la mecedora, que hace un momento hemos visto, ¿verdad? Y así va diciendo, y al final, aquí tenemos la silla, no le van gustando y al final dice, sí, la silla me gusta, pero ahora lo que quiero es que me hagas un arco que vaya desde España a América y que ilumine el mundo entero diciendo la hispanidad es lo nuestro. Y aquí lo tenemos en el río y aquí lo tenemos pues con la noria que sube y baja. Vamos a ver, aquí están con los muebles orbitales dándole vueltas y en algún sitio aparece con la noria aquí. Aquí está con la noria, que va subiendo la noria y bajando, y pasa la primavera, verano, otoño, invierno. Es decir, que es una metáfora de la vida, esa noria. Bueno, pues tenemos la patente de la noria, que vamos a ver enseguida. O sea, van subiendo, el ascensor de arriba tira del de abajo, este tira de este otro, este tira de este otro. Hay unos cables interiores, porque claro, esa noria ya no es una noria normal, sino no fuera un invento. Una noria, en inglés wheel, lo he dicho ya, rueda en español, pues una rueda, que le pones cabinas para que la gente suba, y es muy grande, pues todas las ruedas tienen algo que se nos escapa normalmente. ¿Qué es una rueda? La esencia de la rueda. La esencia de la rueda no está en que es circular, que sí, pero no. La esencia de la rueda es que tiene un agujerito en medio. Si tú metes un palo en el agujero, con 2 ruedas puedes meter un carro. ¿Te ha entendido? O sea, la rueda, la esencia de la rueda es el eje.
Y el eje es la esencia de la noria, que tiene una estructura externa y la gran rueda de bicicleta con su eje. Bueno, pues eso va a acabar, porque yo invento una noria sin eje. Invento una noria hueca para decir que no tienen radios, ¿vale? Después será hueca o no, sí, es una cosa del que quiera hacerla. Pero realmente va a ser hueca a efectos de decir novedad. Una noria sin centro, hueca y en forma de arco. Caray, ¿qué me dices? Eso no se puede hacer. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y después también hay unos ascensores que si van por esa noria, pues a lo mejor se agarran por la izquierda, después se agarran por la derecha, después por arriba, después por abajo. Por lo tanto, son unas cabinas esféricas que tienen los 3 ejes de giro que permiten que la persona siempre esté vertical o sentada, como quiera, sin que le varíe su situación respecto del anclaje o del giro por la noria. Porque ahora, la otra cosa importante de esa noria es que no tiene estructura interior, pero la tiene que tener exterior, es decir, la estructura es el arco. Que el arco es de esa forma, alabeado, que no es alabeado, que es recto, que es de patas gordas, delgadas, que son 4, que son 2, esto ya es secundario, la patente ya está hecha. La noria es el arco, punto. Y esa es la clave del invento. Aquí la tenéis, resumen, noria hueca en forma de arco, toma ya. Ya todo el que quiera hacer una noria que no sea circular ya está pillado. Evidentemente el arco, después por ahí, en las reivindicaciones, puede ser elíptico, parabólico, alabeado, no sé qué, de material de un tipo, de material de otro, etc. Porque la esencia es que hemos pasado de un círculo a un arco. Es como un absurdo decir, bueno, ¿cómo puede funcionar esto? Bueno, porque tiene otro tipo de funcionamiento, pero en el fondo es el mismo. Subes y bajas a las personas. Yo lo muestro con esa imagen que vais a ver ahora, con esa imagen tan divertida, que yo les digo a los alumnos, mira, he venido en bicicleta y como no me fío de que se lleven la bicicleta, pues me he llevado la cámara. Así no se me pueden llevar la bicicleta. Claro, eso no cuela, no cuela. Y entonces dicen, no, esto es una mentira. Tú me has traído esto porque tú me vas a explicar que yo esto es lo mismo, pero tiene una forma distinta. Entonces, si yo con ese material o esa energía que necesitaba para hacer una noria de 100 metros por 100 metros, la uso para hacerla de 25 metros, yo llego a 175. O sea, gasto la misma tecnología, pero adquiero 3 veces altura. Claro, es otro tipo de noria. Por tanto, estamos en esa invención de que la noria ha dejado de ser un círculo o una rueda para ser una elipse, un arco, lo que quieras, ¿vale? Con las variantes que quieras. Y con la ventaja de que puede arrancar desde debajo del suelo, porque aquí lo tenemos perfectamente registrado. Tiene tramos rectos, tiene tramos curvos, tiene tramos en arco, todo, o sea, todo lo que tú quieras para hacer de una noria la vamos a hacer aquí. Evidentemente tendrá también, aparte de los cables que llevan todo esto, pues algún motor de refuerzo para los sitios más incómodos o los giros más difíciles. Pero eso es un tema secundario ahora. Por tanto, ya hemos visto la noria y ya teóricamente habríamos acabado la presentación. Pero a mí me gusta hacer un pelín de añadido, porque esto permitirá entender dónde estamos. Y es una referencia a Madrid. Madrid, o sea, vamos a ver, mi cabezonería descubre una noria por querer hacer Madrid mejor que Londres y mejor que París. Y sale una noria distinta. ¿Por qué? Porque desde abajo del río quiero subir arriba de la ciudad y ver la calle Mayor, la calle Alcalá, los monumentos principales, los árabes, los Austrias, los Borbones y las ampliaciones de la M30, la M40, etc. Es que eso es fantástico. O sea, hay un punto en que se puede hacer. Madrid está, digamos, secuencialmente evolucionada constructivamente. Ese es un cuadro antiguo de la ciudad, donde esta es la Puerta a la Vega, o sea, donde, digamos, había el Alcázar antes, no el Palacio Real, había un Alcázar árabe. Y había una puerta hacia el río, la Puerta de la Vega. Al otro lado de esa zona amurallada, que era la Almudena, es ciudad en árabe, había la Puerta de la Almudena, que después cambió a Santa María. Insisto, ¿por qué? Porque hubo una conquista, ¿no? Entonces, la de la Vega, que es la Vega del río Manzanares,
la de la Almudena o ciudad cerrada, amurallada, que después pasa a Santa María. Después se amplía el recinto a la puerta de Guadalajara, porque por aquí el camino es hacia Guadalajara, aunque también es hacia Alcalá, y después la Puerta del Sol. Y seguimos ahora, y ahora aparece la Puerta de Alcalá. ¿Por qué? Pues porque la religión de los árabes, de Guadalajara, nombre árabe, a Alcalá, nombre ya, digamos, de otra cultura y de otra religión. Bueno, pues eso está en línea. Y eso solo hay que verlo. Y para verlo solo hay que elevarse. Hombre, podemos tener un globo aerostático, subir y bajar a las personas de 20 en 20. Bueno, creo que no es el objeto. Visto en el parcelario de Madrid, pues aquí hay la discoteca y junto a la discoteca hay otro solar vacío y es un sitio ideal. También otros sitios aquí, antes del Puente Segovia, que hay una glorieta, aquí también podría ser, también están en el mismo eje del Parque de Atenas y la Cuesta de la Vega. Y si vemos antiguamente, pues aquí pondríamos el arco, la Puerta de la Vega, la Puerta de Santa María o de la Almudena, la Puerta de Guadalajara, la Puerta de Alcalá, perdón, de la Puerta del Sol, de la que no queda nada, pero os queda su nombre, la Plaza de la Puerta del Sol, y ahora los Cibeles y la Puerta de Alcalá. Fijaos que hay aquí una calle que se llama Calle Mira el Sol, y que tiene exactamente la misma orientación que la calle Alcalá, con el ensanchamiento de la Puerta del Sol. Bueno, en el momento en que se hizo esta calle, en el rastro, seguía pendiente, aunque no estuviera la Puerta del Sol, que duró apenas 70 años, en tiempos de Felipe II y de Carlos V y Felipe II, pues la sensación de que miras al sol, lo pone aquí claramente, o vas a ver el sol en la puerta, eso es lo que aparece. Entonces aquí aparece un juego, digamos, lingüístico. ¿Será la plaza de la Puerta del Sol o será la plaza de la puesta de sol? A lo mejor ha habido un toponimio ahí que ha variado. En cualquier caso, si estudiamos o descubrimos dónde estaba la plaza de la Puerta del Sol, en la plaza de la Puerta del Sol, pues era más o menos entre la calle Carmen y Carretas. Hubo dos, una primera, otra segunda. En fin, aquí había el hospital del Buen Suceso, que no es más que la historia de llevada atrás, pero antes cuando había pandemias no te dejaban entrar en la ciudad y te metían en un hospital a curarte. Ahora te cierran todo el espacio, ¿no?, cuando tienes un virus y esas cosas, pero viene a ser lo mismo a otra escala. Y en esa supuesta puerta de la que no quedan datos, sí hay escritos, y hay dos tipos de escritos. Uno que dice que el sol se veía en la clave y otro que dice que en la clave había un sol esculpido en piedra. Lo que sí está claro es que esta calle mira hacia el nacimiento del sol por las mañanas y hacia la puesta de sol por la tarde. Y por lo tanto tú, cuando sales de la ciudad, vas directo al sol. Y cuando vuelves de la ciudad, vuelves directo al sol. En función del momento del año, pues según sea, digamos, la época más corta, más larga o equinoccial del tiempo, pues entonces lo ves más o menos. Pero lo que es ineludible es que si tú entras y sales por la Puerta del Sol, hay un momento en que se te quita el sol porque hay la piedra y te vuelves a ver el sol y dices fogonazo. De ahí el nombre. O sea, la Puerta del Sol está en su cruce, en el hecho de traspasarla. Y ha quedado más esto que la forma, porque realmente es una calle importante, la calle, bueno, la más importante entonces. Ahora, claro, nadie considera que la Nacional 1 es más importante que la 2, que la 3, que la 4, que la 5 o que la 6. Perdón, la Nacional 2, que la de Zaragoza, es la que orienta eso. Bien, o sea que Madrid se constituye en la Puerta del Sol como un lugar donde se juega con la altura del sol, con los equinoccios y con los sitios de orto y ocaso de los días más cortos y más largos del año. Esa plaza, además, en el siglo pasado, en 1858, la rehizo el ayuntamiento y la hizo maravillosa, porque era una plaza que era un rectángulo feísimo, donde la puerta estaba en medio de un rectángulo, pero ha pasado a ser un semicírculo, que es una cosa, pues digamos que inteligible arquitectónicamente, ¿no? Hay una calle, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. O sea, están como subdivididas y curiosamente ahí se está poniendo el sol, al fondo, depende del día, en Navidad.
Y si lo vemos geométricamente, pues eso es exactamente la realidad. Este es el edificio de Apple, que no sigue esa curva, pero digamos mantiene el criterio. Este es la chocolatería, la repostería que hay ahí, en Mallorca, y esto es exacto a las casas. Y esto aquí el edificio de la comunidad. Bueno, pues la diagonal o el camino del sol, ese curiosamente resulta que es equivalente, y de ahí ese nombre, y de ahí esa sensación, y ese libro que he publicado de Madrid Stonehenge, que aparte de explicar todo eso del arco y todos los inventos, pues explica que realmente hay una evolución. Si esto fuera la puerta de Alcalá, esto sería la puerta del sol, y esto sería el arco, digamos, el trilito más elevado de lo que llaman la herradura, que son unos más elevados interiores a la circular. Porque eso marca el día más largo del año, por tanto las cosechas, etc. Es decir, que Madrid, aunque no lo sepamos, ha sido, ignorándolo, pero marcado en la toponimia, la plaza con la Puerta del Sol, que te marcaba indirectamente el día más largo, el más corto, o más largo, más corto, según el ángulo, porque hay calles para los dos lados, y había un óculo que ha desaparecido, que es donde se producía ese efecto luminoso singular que tanta fuerza tiene en la tradición, en la cultura, digamos, cuando eres, digamos, no hay ciudades y hay campos sobre todo, y empezamos con la agricultura y empezamos a convivir, ¿no? O sea, el juego astronómico con el sol, el dios, en fin, las cosechas, la vida, todo esto. Y esto hoy día lo podemos ver, solo falta rehacerlo. ¿Cómo hay que rehacerlo? Mira, en la Puerta de Alcalá lo volvemos a tener. Si en determinados días del año la Puerta de Alcalá, es verdad, cuando vino el Papa, que vino hace como 4 años, ya no sé, era el Papa anterior creo, no el que se ha muerto, sino el anterior vino, y oye, vino a las 6 de la tarde, aquí entrando, y oye, un solazo, una sensación, o sea, para las posibilidades mediáticas de difusión, o sea, la vista de esta calle en los momentos solares es ideal. Y si además tuviéramos ahí un mirador para poder verlo, donde además se poniera el sol por dentro, ya sería, digamos, sacarle mucho partido al efecto solar. Por otra parte, he establecido, el año pasado escribí un artículo de la Sagrada Familia, la Puerta del Sol, estableciendo una comparación entre el hito, digamos, cultural de Barcelona, religioso, a ese hito que sería en Madrid, que sería, pues no religioso, pero que más o menos captaría la misma gente que capta Barcelona, que sí sería un hito mundial. Y que parte, quieras que no, de las formas parabólicas o estiradas o optimizadas de Gaudí. Con la diferencia de que, evidentemente, yo estoy hablando de 80 metros o 100, según el lado que mires, las dos conexiones que dije que no tenía dibujadas antes, y esta es a la misma escala, la planta del edificio, que es un poco rara porque es curva, las conexiones, y la altura de la Torre Eiffel en la misma escala, o sea que digamos que la Torre Eiffel llegaría a menos de la mitad. Son 175 metros, 174,5 la torre, la Sagrada Familia, y nosotros pretendemos llegar a los 270 más la esfera, hacia los 300 metros, porque la Torre Eiffel tiene 311. Y entonces yo lo he catalogado como 315, por decir un número, para aquello de que hay que ser más grande, si no, no ganas un récord, ¿no? Entonces, visto respecto a Madrid, evidentemente, tenemos los monumentos, tenemos aquí lo que llamaba primero Madrid Arco Solar, aunque después le hemos llamado Puerta del Cielo, que tiene más relación con la historia de Madrid, pues aunque es un poco más alto que las torres, estamos diciendo que va a ser igual que la Torre Eiffel, aunque es un poco más alto que las torres, no es más alto en la ciudad, porque la ciudad baja unos 50 metros en esos 3 kilómetros que hay desde la Plaza Castilla hasta la zona donde se va a colocar el arco. Por lo tanto, digamos que tiene la misma altura, o sea, el skyline es equivalente. Y aquí tenemos la conclusión. El mito de la noria hueca en arco se ha ofrecido al ayuntamiento durante 15 años, mientras se demostraba su interés publicando Madrid Stonehenge y el Principito y la Puerta al Cielo. O sea, un libro como técnico y otro libro como filosófico, ¿no? Afortunadamente, inversores extranjeros han visto el potencial de poder hacer siempre la noria más alta del mundo, apoyándose en esta patente, la de IUPM. Bueno, apoyándose es un decir,
porque que yo sepa no la han contemplado y claro, la tienen que contemplar porque evidentemente lo que hacen es similar. Inevitablemente entonces estamos obligados a establecer un litigio que con seguridad ganará la Universidad Politécnica de Madrid, dado los antecedentes demostrados de su invención, de su divulgación y de su propiedad intelectual, porque aquí cabe la duda. El arco es un invento, pero a su vez es un proyecto. Son dos cosas distintas, una posterior a la otra. El proyecto se basa en una silla, o la silla se basa en un arco, o al revés, todo está relacionado, pero el proyecto en sí es un proyecto. Y como tal proyecto tiene propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual le corresponde, en este caso, al arquitecto, que soy yo. Y no tiene nada que ver, o mejor dicho, es un plus frente a las propiedades de la patente invención, que es un tema comercial. Pero si alguien se mete en ese tema comercial y además copia la forma, y más o menos podemos decir que la copia supuestamente se ha empreñado de lo que se ha planteado en el Madrid-Río, en fin, que no, el Madrid-Río lo planteo yo, en el Parque Tierno Galván, de hacer una noria muy alta para tal y cual, pues esta noria, en fin, me tiene que llamar, o nos tenemos que poner de acuerdo. Porque además no solo es eso, sino que resulta que pasamos de esa noria de Madrid, que la hagan o no, la están vendiendo al mismo tiempo para Marruecos, para Arabia Saudí o para donde quieras, porque ya a partir de ahora la noria, que siempre será la noria más alta, parte de una base que es una elipse o un arco con unas patas que se abren para hacerla cada vez más alta. Hombre, evidentemente podemos hacer como la silla, acaba en un punto, pero esto es demasiado forzado para ir muy alto. Para ir muy alto tienes que abrir un poco más la extremidad inferior. Bueno, todo esto viene de este arquitecto que soy yo, que he sido catedrático aquí durante muchos años, que he tenido la suerte de tener a muchos alumnos y mucha satisfacción en los grupos de investigación a los que pertenezco, el TISE, Técnicas Innovadoras y Sostenibles de Edificación, del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y de la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, hemos investigado, hemos inventado, hemos patentado y estamos en la fase de comercialización, que sin duda es la más dura y la más dura, pero es la que al final tiene el objetivo marcado de todos los inventos. Muchas gracias por vuestra amable atención y os lo agradezco un montón que hayáis venido. Hasta la próxima. Nos vemos. Voy a decir aquí adiós desde la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por venir. Muy amables.